Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Son las 10 de la mañana, 10 y 1. Bueno, Dios nos ha colocado en el corazón estar con ustedes a través de estos medios. Qué bendición por los medios, qué bendición por estos espacios que nos podemos comunicar, nos podemos ver, escuchar y en medio de esta, este aislamiento, pues Dios nos ha permitido echar mano de estos medios y acercarnos a ustedes y llegar a sus casas, llegar a su sala, llegar a su habitación. Tal vez desde la cocina usted estará en esta mañana. Y qué bueno es Dios que nos permite contar con su presencia, contar con su espíritu, contar con su palabra y de paso con su poder. Buenos días a todos y a todas. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Armenia, Quindío. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Armenia, Quindío. Tiempos de bendición, porque este es un programa de mucha bendición, de mucho aliento, de mucha vida. Bueno, hoy no estoy solo, me acompañan dos bellas niñas, hermosas, jóvenes, muy llenas del espíritu, personas muy consagradas. Así que yo les pedí el favor a ellas que, pues que no me dejaran solo. Y ellas tan juiciosas como sobrinas que son, dijeron, bueno tío, ya que usted insiste tanto, ya que usted nos da la oportunidad, pues vamos a hacerle con miedo y todo, pero vamos a hacerle. Así que vamos a saludar, vamos a presentarnos. Por aquí tengo a... Hola, buenos días Iglesia, Dios les bendiga. Es un honor y un placer poder estar aquí. Se les extraña, se les quiere, hacen mucha falta. Pero bueno, este es un medio por el cual nos podemos conectar todos y poder experimentar un rato la presencia de Dios. Qué bueno es edificarnos todos como hermanos y estar en armonía todos. Y creo que tiempos de bendición es ese espacio donde tú y yo nos podemos conectar con el Padre. Mi nombre es Andrea. Bueno, mi nombre es Sofía. Hoy estamos de invitadas. Les quiero agradecer porque también, así como nosotros sacamos tiempo para hablar de Dios, para dar como una palabra tal vez de aliento allí, usted que está en su casa necesita una palabra que confirme a Dios, pues hoy Dios va a hablar a través de nosotros y queremos transmitirle lo que Dios nos ha mostrado. Amén, así es. Por favor, comparta este link, comparta este enlace. Usted tendrá en su WhatsApp un grupo familiar. Compártalo, envíelo a algún familiar que necesite hoy una palabra de dirección, de aliento, de esperanza, de fortaleza, de libertad y de sanidad. Al final estaremos orando por sus peticiones. Escríbanos al chat cuál sería su petición, cuál sería su necesidad y estaremos clamando al Padre a favor suyo. ¿Le gustaría que oráramos a favor suyo? Pues tenga la bondad de escribirnos al chat y por favor promueva este programa. Envíeselo a algún primo que tenga en Estados Unidos, algún amigo que tenga por ahí en otro departamento. Va a ser de mucha edificación, de mucha ánimo y de mucha libertad. Vamos a comenzar, ¿le parece? Vamos al grano. Entonces, Andrea, ayúdeme a orar. Tomémonos un minutico, 2 minuticos para dejar este programa en las manos del Señor una vez más y de paso a nuestras vidas. Señor Jesús y Padre Celestial, hoy te damos gracias, Dios, por un día más de vida, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder encontrarnos contigo, Señor. Hoy como hijos tuyos nos unimos, Dios, porque necesitamos una palabra que sea refrigerio para nuestra alma, Señor, que sea la respuesta que buscamos, Dios, o que sea esa claridad para poder caminar en rectitud como tú lo demandas, Dios. Pedimos que tú tomes el control y seas tú hablando a cada corazón, Señor, porque es tu palabra, es tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Muy bien. Sofía, en estos días que hemos estado encerrados, ¿qué ha sido lo bueno y lo malo en estos días? ¿Qué ha podido aprovechar, qué ha podido hacer? Bueno, yo creo que lo fundamental, la familia, ¿no? Ujú. Es ese compartir que podemos, ya no estamos con la preocupación, ay, se me hizo tarde para ir a tal cita, ay, no, no alcancé, los niños, el colegio. Entonces, yo creo que como con tantas cosas que el día a día nos traía,
tal vez no teníamos ese tiempo para estar con nuestra familia y decir, venga, juguemos stop, juguemos, no sé, golosa. Ujú. Sí, es ese compartir, yo creo que lo que más nos ha enriquecido en este ¿Ha jugado tiempo. qué? ¿Cartas? Hemos ¿Escalera? jugado ¿Trío? cartas, Ujú, hemos hecho trabajos juntos porque también nos han dejado trabajos ujú. y hemos Trabajos del estudio. compartido muy rico, sí. Muy bien. Andrea, lo bueno y lo malo de estos días que ha estado como encerradita, ha estado de puertas para adentro, ¿qué sería? Bueno, yo creo que lo bueno es que a todos ya nos queda tiempo de buscar a Dios, ¿no? No hay excusas de decir no tengo tiempo, estoy cansada, tengo muchas cosas por hacer, porque por el contrario tenemos tanto tiempo libre que en ocasiones no sabemos qué hacer. Entonces lo bueno es que tenemos ese tiempo disponible para poder disfrutar de la presencia de Dios. Y lo malo, pues en mi caso, ¿cierto? Porque me encontraba sola y estar solo para muchas personas no es muy agradable. Ya cuando uno se reúne y está acompañado es mucho mejor. Entonces yo creo que hace parte, también hace falta eso de socializar, de salir, de ver gente. Entonces hace falta eso. Así es tan importante la familia, es tan importante ahí los papás, los hijos, los abuelos, rodearnos de ellos. Y en el caso que sea, pues la familia de Dios, ¿no? La familia de Cristo ahí acompañándonos. Y este es el sentir de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, acompañarle, así sea a la distancia, así sea virtualmente, eh, hacernos más partícipes de esta situación. Tal vez habrán, por ejemplo, adultos mayores que estén solas, solitas pasando este momento, o adultos, tanto hombres, estando solos. Pues tiempos de bendición, ve esas necesidades y quiere cubrirlas a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de el santo poder de Él. Muy bien, vamos a entrar en materia, vamos a entrar al punto. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, Vamos a hablar sobre la murmuración, vamos a hablar sobre qué es murmuración. Sofía, para usted, ¿qué es murmuración? ¿Qué entiende, qué se le viene a la cabeza murmurar? Bueno, para mí la murmuración siento que siempre empieza desde lo pequeño. Cuando existe murmuración, comienza con, por ejemplo, una persona. Esa persona murmura y comienza a comentarle a otros y así se va expandiendo. Es como la epidemia, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo La podemos pandemia. comparar? Sí, estamos haciendo una comparación. Entonces, digamos que el primer contagiado de murmuración Ujú. comienza a transmitirlo y así todos terminamos sin querer cayendo en esa murmuración. Para mí yo lo vería de esa manera. Es un virus, es una epidemia, es un brote y eso Sí. se va extendiendo. Muy bien, entonces, para Andrea, murmuración, ¿qué significa? ¿Qué entiende por murmuración? Pues murmuración yo creo que inicia hablando, ¿no? Y también inicia desde un pensamiento en el ser humano que es transmitido a través de mi palabra hacia otra persona, hacia determinada comunidad, hacia determinado país. Entonces yo considero que la murmuración es esa palabra que yo refiero ante alguien de una manera ingrata, de una manera quejambrosa, de una manera que critico al otro, que no lo veo como una persona agradable ante mí, entonces tengo esa manera de hablar mal del otro, de criticar al otro, de husmear del otro, de meter cizaña. Entonces yo creo que es como toda palabra levantada hacia otro de una manera no sincera. Muy bien, comienza con un pensamiento, luego el pensamiento va a expresarse y ahí es cuando comienzan las críticas, ¿sí? Y demás cosas y comentarios que no son nada positivos, ¿no? Que no son nada alentadores, ni son pensamientos o palabras de unidad. Bien, bueno, le damos la bienvenida a gente que se sigue conectando, gente que nos sigue siguiendo. Bienvenidos a todos y a todas, gracias por acompañarnos, gracias por elegirnos, gracias por estar. Hay muchos, nos cuentan que hay muchos desde Bogotá. Saludamos a
a la familia de Bogotá, la familia cuadrangular. Es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo. Somos una familia, hacemos parte activa. Tinoco ese viene desde, ese está ubicado en Putumayo, en por allá La Hormiga. De por allá nos están sintonizando. Saludo al pastor Tinoco, al hermano, y además personas que se están conectando desde el Tolima. Anoche nos conectaron desde Yopal, saludos a esa personita, y otras más personas que nos están siguiendo, pero más que nosotros, ustedes son seguidores de Jesús. Nosotros no hacemos seguidores sino para el Señor Jesucristo. Bien, entremos en materia. Andrea, vamos a hablar de algunos episodios, algunas historias, algunos pasajes bíblicos que nos cuentan de la murmuración. Así es, vamos a empezar con un pueblo. Este pueblo es el pueblo de Israel. Ellos salieron de un lugar que es Egipto, como todos sabemos, ¿no? Y una condición que era la condición ¿de qué? De esclavitud. Sí, ellos se encontraban en una condición de esclavitud y Dios en su infinita misericordia y gran amor decidió sacarlos de esa condición y llevarlos a la libertad. Pero como todos sabemos, todo plan de Dios y todo propósito de Dios para nuestras vidas lleva a cabo un proceso, no es de inmediato, tiene que llevar a cabo un proceso donde tú tienes que ser transformado, ser purificado, ser cambiado para lograr ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y así debía de ser con este pueblo. Pero ¿qué aconteció con ellos? Y yo quiero que usted, allí donde se encuentre, me acompañe a Éxodo 16, el versículo número 1 dice: toda la comunidad israelita partió de Elí y llegó al desierto de Sin, que está entre Elí y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón y decía: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Y les decían los israelitas: allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Bueno, acá vemos un caso que en ocasiones está cerca a nosotros, ¿no? Tal vez Dios nos sacó de esa condición del mundo, de esa condición de esclavitud, de enfermedad, de deuda, y Dios nos tiene ahora en su regazo, nos tiene en ese proceso para llevarnos a la tierra prometida, y comenzamos a murmurar, comenzarnos a quejarnos: ay, ojalá yo estuviera antes, estaba mejor, antes me iba mejor, antes yo fumaba, tomaba, adulteraba y mi vida estaba bien, pero ahora que estoy en los caminos de Dios, por el contrario, me va mal. O sea, antes al menos tenía que comer, pero es que ahora me toca esforzarme tanto porque si no, no tengo que comer. Y entonces comenzaron a murmurar y a quejarse, y aquí vemos un punto clave de la murmuración, y es que el que murmura es ingrato, ¿no? Porque aquí vemos la ingratitud. Ellos no se estaban dando cuenta de que ellos eran esclavos, no estaban reconociendo esa condición, y Dios les estaba dando una oportunidad y ellos fueron ingratos, comenzaron a quejarse, comenzaron a murmurar. Pero aún así Dios fue fiel, ¿no? Aún así Dios, miren que aquí dice en el versículo 4, dice: entonces el Señor les dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo, y el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Miren aquí, a pesar de que el pueblo se quejó, a pesar que el pueblo murmuró, Dios tiene cuidado del pueblo de Dios. Y en ocasiones tú y yo murmuramos: ojalá estuviera como antes, ojalá volviera a ese mismo tiempo anterior, ¿no? A esa misma naturaleza pecaminosa. Y aún así Dios tiene misericordia y dice: no, pero yo te voy a levantar, yo te voy a dar, mira, necesitas algo, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador. Entonces aquí vemos la ingratitud, la murmuración lleva a ser ingratos.
¿Será, Sofía, que hoy en día estamos cayendo en lo mismo que el pueblo de Israel, que decía que estaba mejor en Egipto? Egipto representa el mundo, el sistema de este mundo, Egipto representa el pecado, Egipto representa toda la maldad. Y estos hombres israelitas del pueblo de Dios decían, ay, mejor era antes que el hoy, ¿no? En esos tiempos que el actual. Nos sentábamos a comer alrededor de esas ollas, allí pues aparentemente nada nos hacía falta. Y en la iglesia vemos también hoy en día ese tipo de pensamientos, ¿no? De palabras, que la gente dice, no, pero antes la pasaba mejor, antes no estaba solo, antes tenía plata, antes iba a sitios, antes iba a lugares y ahora no tengo, ahorita no puedo, ahora, bueno, todo es malo. Muchas veces caemos en refunfuñar, ¿no? Porque murmurar es refunfuñar, murmurar es quejarnos, murmurar es comenzar a hablar de cosas que no realmente son ciertas. Bueno, sí, exactamente. Eso es lo que vemos muchas veces en la iglesia. Tal vez muchas personas que en un tiempo pasado experimentaron todo lo que tiene que ver con el mundo y, digamos, los placeres del mundo, y cuando se encuentran con la realidad de la iglesia, de que Dios te dice tienes que vivir en santidad, cumple mis mandamientos, ya las personas dicen, pero es que yo estaba mejor antes. En los tiempos pasados, como dice acá quiero que me acompañe a Eclesiastés 7:10, acá en mi versión dice, no es inteligente preguntarse por qué todo tiempo pasado fue mejor, pero me gusta más esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice, no digas todo tiempo pasado fue mejor, pues no sabes si en verdad lo fue. Y en realidad no sería un tiempo mejor el pasado, porque si ahora estás con Cristo, si ahora estás tratando de vivir en rectitud, yo creo que es mucho mejor lo que va a venir si yo sigo en obediencia, si no soy como el pueblo de Israel que renegó en contra de lo que Dios dijo y de esa manera tal vez distorsionar el propósito que tiene conmigo, y tal vez eso es lo que nos lleva a decir que los tiempos pasados han sido mejores que los actuales. ¿Y cómo va a ser posible sin Cristo mejor que con Exacto. Cristo? De ninguna manera, porque sin Cristo estábamos sin protección, ¿sí? Expuestos a cantidad de peligros y demás enfermedades, que en la misericordia del Señor, gracias a Él, no murimos en pecado, ya que nos esperaba una horrenda condenación, porque íbamos derechito al infierno sin Cristo. Dios nos dio primero la salvación, que es lo más hermoso, el perdón de nuestros pecados, su paz, su gozo, su amor, su libertad, que no tienen precio, que no se compara a nada material, que no se compara a nada de lo que aparentemente extrañamos, porque su presencia no tiene comparación. Dice la Biblia que la sabiduría es más, mucho más apreciada que el oro y la plata. Hoy en día tal vez no tenemos mucho, pero si tenemos a Cristo lo tenemos todo. No quiero decir de que Dios no nos va a dar, no nos va a proveer, no nos va a suplir, no nos va a conceder las peticiones, pero como decía Andrea, todo a su tiempo. Lo que pasa es que queremos todo de un momento a otro, de la noche a la mañana, sin pagar un precio, sin dejar el pecado, y entre estos pecados, uno de ellos que debemos dejar, porque la murmuración se convierte en un pecado, el quejarnos, el renegar, el ser ave de mal agüero, el causar división, porque todo esto causa división, contamina a los demás. Entonces, aquí vemos el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que el Señor Dios Todopoderoso los saca de un ambiente donde estaban siendo tratados inhumanamente, estaban siendo abusados, eran esclavos, las horas de trabajo, eran burros de trabajo, eran mulas de trabajo. Pero quiero hacer un aporte. En ese momento, cuando estaban en Israel, ellos estaban cómodos. Estaban en su zona de confort. Seguros. Cuando ya los sacan
y ven que no tienen como esa seguridad, no tienen comida asegurada, no tienen vestido, no tienen todo lo que en Israel alguna vez tuvieron, En ellos Egipto. se atemorizan y por eso es que viene la murmuración también. La murmuración viene cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones que nos vemos que como que nos va a sacar de la comodidad, ¿no? De la estabilidad. Hoy en día, por ejemplo, lo que estamos viviendo, sí, eso puede traer un descontento, porque ahí es donde viene la murmuración, en el descontento, en la insatisfacción. Ahí es donde el Señor le mueve a uno el nido para probarlo también, para saber qué es lo que hay en el fondo de nuestro corazón, en el asiento de nuestro corazón. Entonces, vemos aquí el caso de el pueblo de Israel que sale de Egipto y comienza a decir, pero yo tenía que comer, pero tenía asegurada la papita, ¿no? Bueno, allá podía morir y aquí me van a poner a morir en el desierto, ¿no? Y Dios teniéndole paciencia, ¿no? Dios en su amor, en su misericordia, ahí pasando por alto alguna de esas sátiras, porque cuando murmuramos, creemos que lo estamos haciendo contra los líderes espirituales, en ese caso contra Moisés y Aarón, pero nos olvidamos que no estamos diciendo esas cosas contra nuestros líderes espirituales, sino directamente contra Dios, contra Dios. Y la Biblia nos habla en Filipenses 2:14, sigan haciendo todas las cosas libres de murmuración, ¿no? Hagan cualquier cosa sin discutir. Y en la casa sí que hacemos cosas para ir a regodientes, ¿no? Lave la loza. ¿Qué pasa cuando la mamá manda a la hija a lavar la loza? ¿Sí? Le dice, Saidi, lave la loza. ¿Cómo mira Saidi? Eso cambia el parecer, ¿no? Carlos, a usted le toca oír los. Ay, no, a mí no. Santiago, ¿sí? Y Valeria, Juan Pablo. Y comienzan, eso le cambia la cara, le cambia el semblante, le cambia la mirada, comienzan a refunfuñar, ¿no? Comienzan a quejarse, pero otra vez yo, ¿y por qué no le dice a mi hermano? ¿Y por qué? Bueno, dice la Biblia que debemos hacer todas las cosas libres de murmuración, sin discutir, bajar la cabecita y decir amén, decir sí Señor, con mucho gusto, ya voy. Entonces, pero hoy en día nos quejamos por todo. Sofía estudia en el SENA, Andrea estudia en la universidad, pero ya salió. Yo estoy todavía en la universidad. Y encontramos en nuestros salones de clases, en nuestras aulas de clase, gente que murmura contra algunos profesores, ¿sí? Con o sin razón, ¿sí? ¿Y qué trae eso? División, descontento, desánimo, confusión. La persona que murmura se vuelve un asesino de la imagen, de la reputación de otra persona. Tenaz, ¿no? Si usted que me está escuchando es un murmurador, una persona que se queda, está siendo un asesino de la imagen y la reputación de otra persona. Y hay de aquel, dice la Biblia, porque es comparado también con los ladrones y con otro tipo de personas que ese pecado es igual que otro. Entonces, hablemos un poquito de la murmuración. En el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Israel murmurando, pero murmuraba por todo, por la comida, ¿sí? Por el clima. Y nosotros, ay, tanto sol, ¿no? Y nos quejamos. Ay, ahora tanta lluvia. Y nos quejamos, ¿no? Ay, y ahorita qué vamos a hacer con poca comida. Y después, uy, es que tanta comida que me sirvió. Ay, otra vez lentejas. Ay, otra vez estas pepas. Ay, otra vez pollo. Y comenzamos a murmurar, a murmurar, a murmurar. Murmuramos de nuestros líderes espirituales. Ay, esa iglesia es que allá piden mucho, es que allá toda oración, es que allá a uno le toca. Comenzamos a murmurar. Y ahora que estamos viendo estos tiempos, comenzamos a murmurar. No, pero es que Dios parece que no fuera bueno. ¿Cómo permite esto? ¿Acaso no es amor? Y entonces, ¿para qué deja que estas cosas? No, no murmuremos, no murmuremos. ¿Qué debemos hacer? La pregunta es, Sofi, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería el punto a seguir? ¿La murmuración causa también división, rebeldía? Sí, bueno, también, si quieren acompañarme a Deuteronomio 1, en el versículo
42 vemos también, seguimos con la historia del pueblo de Israel, ¿no? Ujú. Entonces, Dios les había dicho que a causa de su murmuración ya no iba a acompañarlos en la guerra que tenían contra el pueblo que iban a enfrentar para ya obtener esa tierra prometida, O sea, ¿cierto? la murmuración quita bendiciones. Sí, ahí es donde de alguna manera se postergó la bendición y hasta fue arrancada, porque decía, ni una sola persona de esta mala generación verá la buena tierra que prometí dar a sus antepasados, pero haré una excepción con Caleb, hijo de Jefuné. Acá vemos algo me pareció muy interesante, estaba investigando acerca del tema de la iniquidad, pero en este caso, ¿qué es la iniquidad? Lo que se transmite de generación en generación. Mis padres hacen algo, entonces eso se transmite espiritualmente y por eso es que se repite la historia, ¿cierto? Ujú. Pero en este caso vemos que en vez de maldición, como que fueron apartados, como que la generación venidera, que de alguna manera tal vez era inocente porque ellos eran menores de edad, bueno, todavía como que no comprendían bien y no tenían como sí, no tenían el corazón sucio, no tenían como las ganas de la murmuración, ¿sí? Ujú. Entonces, de esta manera fueron apartados, ¿sí? Y yo creo que lo fundamental es apartarnos nosotros también en esa rectitud, en esa pureza para, tal vez así como Caleb, si mis antepasados no recibieron la promesa porque hubo desobediencia, porque hubo murmuración, yo sí la puedo recibir y lo puedo profetizar aún para mi familia. Estábamos comentando con Arbey también de que estas personas tal vez pudieron alcanzar gracia si hubieran oído la voz de Dios, Ajá. si hubieran Claro. escuchado realmente lo que Dios les estaba haciendo llamado de atención, porque Dios les había dicho a causa de su murmuración y no los voy a acompañar, pero ellos en su rebeldía se fueron, pelearon la guerra y perdieron, Ujú. porque fueron en contra de la voluntad de Dios. Y si tal vez ellos no hubieran hecho esto, hubieran alcanzado, yo digo que ellos hubieran alcanzado gracia y hasta hubieran alcanzado a entrar a esa tierra prometida que Dios les había dicho. Muy bien. Bueno, la murmuración tiene un origen, ¿no? Una raíz, es incredulidad, porque cuando uno se expone a pruebas, a situaciones que se ve tal vez un poco incómodo, molesto y descontento, eso juega un papel muy importante en la fe, pero en ocasiones nos gana la incredulidad y eso nos inclina o nos lleva a la tendencia a murmurar, a quejarnos. Entonces la murmuración nace desde la incredulidad, porque ellos se olvidaron de las grandezas y proezas que hizo Dios, porque al sacarlo de Egipto, recuerde que abrió el mar, se olvidaron de esas proezas, de esos milagros, como Dios en la noche enviaba columna de fuego y en el día una nube que los cubría del sol, como Dios les daba maná, comida, codornices, como Dios les daba agua de la peña. Ellos se olvidaban de las bondades y hoy en día nosotros nos olvidamos cómo Dios nos ha ayudado, nos ha colaborado, nos ha tenido paciencia, nos ha amado, nos ha provisto, y cuando viene la prueba, viene el momento duro, nos olvidamos de eso y caemos en la incredulidad, y al caer en la incredulidad caemos en la murmuración, al caer en la murmuración caemos en el chisme, porque murmuración tiene que ver también con chisme. Murmuración tiene que ver con negativismo, porque ningún murmurador va a decir cosas positivas, sino negativas. Entonces, note algo, que todo esto es un lazo que nos va amarrando y nos va infectando a muchos a caer en eso. Bien, ¿con qué podemos comparar la murmuración? Con un brote, dijimos, ¿no? Con una epidemia, con una pandemia, se va expandiendo. Porque en el salón comienzan a hablar, ay no, la profesora Silvia, ay no, la profesora Rosalvina, ay no, y comienzan a cogerle
¿sí? Como mal aspecto. Y, ay, ahorita nos toca matemáticas, ay, ahorita nos toca biología, ay, ahorita nos toca, ay, no, qué pereza, ay, no, qué aburrimiento. Y todas esas palabras que vamos soltando van dando, armando un ambiente, un clima, tanto un clima pesado, tanto estudiantil como laboral, porque también se da en el trabajo. Llegó el jefe, uy, llegó el, yo no sé, el chupasangre, le llegó el este y lo otro, o sea, comenzamos a murmurar y entonces eso genera un estado mental muy negativo para poder hacer las cosas como dice la Biblia. Hagan todo sin discutir, hagan todo con gusto, hagan todo como haciéndolo para Cristo. Pero no falta, ¿no? No falta el murmurador, el chismoso, el negativo, el incrédulo, el que divide, el que desanima, el que confunde. No falta en la iglesia, ¿no? Entonces, consecuencias de la murmuración. ¿Qué consecuencias pueden tener? Nos privan de la bendición, ¿no? El pueblo de Dios no entró a la tierra prometida por murmurar, ¿sí? Contra sus líderes espirituales y de paso era directamente contra Dios. No entraron a esa tierra prometida. 2 personitas sí entraron. Sí, exactamente. Y la nueva generación, ¿no? Los menores de 20 años, ellos sí entraron. Exactamente, ahí complementando todo lo que estamos aprendiendo en esta mañana, la murmuración también hace que se tarde una bendición o se pierda, como lo pudimos ver hace un momento. ¿Por qué razón? Porque Dios les dio el privilegio a 12 personas que representaban cada tribu, ¿no?, del pueblo de Israel, que fueran a descubrir o a explorar esta tierra que Él les tenía lista, preparada, para que tomaran posesión de ella, para que disfrutaran de ella. Y estos 12 espías, esto lo pueden encontrar en Números 13 del 25 en adelante, versículo 25 en adelante, donde estos 12 espías fueron y exploraron esta tierra y se dieron cuenta que era una tierra poderosa, que era una tierra donde fluía leche y miel, como todo lo que Dios nos quiere dar, ¿no? Porque así como lo decía el pastor hace un momento, todo lo que Dios quiere dar es una bendición. Los tiempos con Cristo son mejores que sin Cristo. ¿Por qué? Porque Dios vino a dar una vida y una vida en abundancia. Vino a dar lo mejor, tanto así que entregó lo mejor de Él para que tú y yo nos acercáramos a Él. Él fue su Hijo Jesús. Entonces a Él nada le es imposible darte a ti. Al contrario, Él quiere darte a ti lo mejor. Pero ¿qué pasó? Dios les quiso dar como esta prueba, ¿no? De decirles, vengan, miren, vean lo que yo les voy a dar, para que de pronto ellos así dijeran, uy, eso está tan bueno, eso está tan, mejor dicho, yo quiero poseer esa tierra que lo vamos a hacer. Pero aún así ellos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este pueblo? Comenzaron a sentir temor, ¿no? Comenzaron a murmurar de nuevo. Y aquí fue cuando ellos en ese reporte que Moisés les dijo, bueno, ¿y cómo les fue? ¿Qué fue lo que vieron? Entonces ellos comenzaron a decir, fuimos al país que nos enviaste y por cierto que allí hay abundancia de leche y miel, aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. El versículo número 22 dice, y comenzaron a esparcirse entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decía, la tierra que hemos explorado se tragan a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos aniquilarlos. Comparados con ellos parecemos langostas, así nos ven ellos a nosotros. O sea que ellos comenzaron a decir, no, nosotros no somos capaces, ese pueblo es muy fuerte, ese pueblo es, sí, tal vez sí abunda la leche y la miel, pero no queremos estar ahí, no queremos poseer. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos tardaron la bendición de Dios. Ahí fue cuando Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y dijeron, ay, qué tercos, porque no se dan cuenta la bendición que Dios tiene preparada. Y muchas veces esto no sucede a nosotros. Dios nos muestra o Dios nos dice a través de su palabra, a través de una
promesa, yo te tengo a ti una tierra prometida, yo tengo algo grande para ti, yo voy a hacer algo contigo, pero no lo creemos, dudamos, no, yo qué voy a ser capaz de eso, yo en esta condición, yo sin estudios, yo sin plata, yo en el Quindío donde la fuente de empleo es poca, yo... ¿Cómo voy a salir adelante? No, yo no creo eso, ¿cierto? Entonces comenzamos a quejarnos, comenzamos a murmurar. ¿Por qué? Porque la murmuración inicia en la confesión que hacemos con nuestras palabras. ¿Y por qué en vez de confesar ruina, en vez de confesar queja, en vez de comenzar a confesar palabras contrarias o negativas, más bien no oramos? Más bien no pedimos, en vez del pueblo de Israel haber empezado, no, qué miedo, en vez de decir, no, pero qué miedo, pero tenemos un Dios poderoso, qué miedo, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso nos pasa a nosotros, en ocasiones no recordamos quién es Dios y cuáles son sus atributos, ¿no? Y no recordamos que es que no estamos solos, es que no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, sino es con el Espíritu Santo, sino que es con Dios que nosotros podemos lograr conquistar cualquier tierra que Dios nos ponga. Pero la murmuración hace que seamos incrédulos, desagradecidos, que sea un virus que contagie no solo mi vida, sino que contagie a todo el pueblo, contagie a mi familia, contagie a mis vecinos, de tal manera que tanto yo como muchos pierdan la bendición que Dios quiere entregar. Tenaz, que Dios nos guarde de eso, ¿no? Porque la murmuración hace que centremos la atención en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Y pues, como decía la palabra de Andrea, que es la palabra de Dios, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, con nuestros recursos, sino con los recursos, con la capacidad y con la gracia del Señor. La murmuración hace que veamos los problemas grandes, ¿no? Más grandes de lo que realmente son, pero a los ojos de Dios, ¿qué problema es grande? ¿Habrá algo imposible para Él? Entonces el llamado, la invitación que Dios nos hace a través de su palabra es a no quejarnos. ¿Cómo? La pregunta del millón, ¿cómo podemos eliminar cualquier tendencia a quejarnos, a murmurar? ¿Cómo podemos, Sofía, eliminar, sacar de nuestro corazón la tendencia, la inclinación a quejarnos, a refunfuñar, a hablar con nuestra boca cosas que no debemos hablar, porque por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados? Bueno, yo creo que lo fundamental aquí sería cimentarnos en la oración, porque la oración parte todo. Yo creo que cuando dice, entra a tu habitación, cierra tu puerta y habla con tu Padre que está en lo secreto, yo creo que si tenemos bien cimentado esto, tenemos fuerte nuestra conexión con Dios, podemos superar cualquier pensamiento, cualquier inclinación hacia la murmuración. Y de esta manera también, no solamente en nosotros, sino que podemos notar muchas veces murmuración en otras personas, podemos en la oración ponerlo eso ante Dios y que Él haga su obra allí. Muy bien, Andrea, para terminar, ¿cómo podemos eliminar cualquier tendencia a quejarnos de nuestros hijos, de nuestra pareja, de la iglesia, del trabajo, de la salud, ¿no? De la economía? ¿Cómo podemos sacar esto de nuestro corazón? Porque eso está en nuestro corazón. Bueno, yo creo que algo fundamental también, aparte de la oración, es la palabra de Dios. Y cómo la palabra de Dios puede ser utilizada para que esto sea quitado de nuestras vidas, de nuestras mentes, es a través de creer las promesas de Dios. Porque si Dios te dio una promesa de que tú y tu casa serán salvos, créela, ¿sí? Pero ¿cómo tú puedes creer? ¿Cómo podemos quitar la incredulidad si no es a través de la palabra de Dios? Porque dice que la fe se aumentará a través del oír y el oír la palabra de Dios. Y vemos que un factor de la murmuración es la incredulidad. Así que para que tú dejes de ser incrédulo, debes meditar en la palabra de Dios, que es a través de ella que tu fe se aumenta y vas a creer en que aunque veas eso difícil, aunque veas que estás pasando por una tormenta, dice la palabra de Dios, aunque pases por mares, no te ahogarás, aunque pases por fuego, no te quemarás. Ninguna plaga, ninguna pestilencia llegará a tu morada. Si nosotros decidimos creer, así será. Pero si tú sigues con la incredulidad, va a ser complicado. Y tú dices, pero bueno, soy incrédulo, entonces ¿cómo hago?
medite la palabra de Dios, ore, busque a Dios, crea, porque dice la palabra de Dios que sus promesas son sí y amén. Así es. Bueno, yo diría que además de la veracidad de los puntos de opinión de ustedes, cómo eliminar esa tendencia en nuestros corazones de murmurar, ir a la oración, ir a la palabra. El apóstol Pablo nos da también un secreto que dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. El contentamiento nos ayuda mucho a salir de esa área, de esa zona de la murmuración. Entonces dice la Biblia, estén contentos con lo poco o con lo mucho. Estén contentos con más o con menos. Estén contentos con lo que tienen. Eso es lo que nos dice la Biblia. No está hablando de estar conformes, no me malinterprete, usted que me está escuchando y sintonizando. No, esté contento con lo que tiene, agradecido, y fomente la unidad, fomente la fe, fomente que Dios es grande y cumplirá su propósito y sus promesas. Bien, para terminar vamos a orar. Vamos a orar para que Dios, esta palabra sea glorificada en su vida. Y voy a estar orando por su petición que nos ha escrito ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. No es nuestra palabra, es tu palabra. No es nuestro nombre, es tu nombre. No es nuestra presencia, es tu presencia la que hace posible lo imposible. Así que pido por todos los fieles oyentes que nos están siguiendo. No conozco sus peticiones, sus necesidades a ciencia cierta, pero tú sí los conoces. Tú eres omnipresente, estás presente en todo lado, eres omnisciente, lo sabes todo y eres omnipotente. Eres capaz de hacer hasta lo imposible por aquellos que claman a ti, que creen y obedecen tu palabra. Y pido por estos oyentes que han estado con nosotros conectados, que descienda tu poder sobre ellos. Que venga, Señor, tu reino a ellos, tu reino que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Que venga, Señor, tu justicia, tu verdad, tu paz, tu gozo, tu libertad, tu protección, tus fuerzas, tu aliento, tu luz, tu dirección, tu salvación, tu perdón, tu misericordia. Venga tu bien a estas personas que están conectadas. Venga tu gracia, venga tu favor, venga la sanidad a los cuerpos que están enfermos en esta hora. Venga, Señor, la paz a aquellas personas que están con miedos y temores. Venga tu dulce compañía a aquellas personas que están solitarias allí. Oh Dios, venga, Señor, tu poder y tu gloria. Venga, Señor amado, sobre estas personas, ese poder que les hace libres de todo miedo, de toda murmuración, de toda queja, de toda refunfuñar, de todo negativismo, de toda incredulidad, de toda división. En el nombre de Jesús expulso todos estos espíritus de tu corazón y declaro paz, unidad, fe, fortaleza, aliento. Y declaramos, Señor, que todas estas personas que están siguiéndonos son tocados. Tú suples cualquier necesidad, tú provees para todo lo que nos falta. Tú eres nuestro pastor, Señor amado. Y gracias por socorrernos de cualquier bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados amigos de la casa, de la iglesia y del Señor, esta noche estaremos transmitiendo el culto, el servicio que tenemos habitualmente los jueves a las 8 de la noche. 8 de la noche, conéctese, vamos a tener una palabra muy fuerte, poderosa, profunda, que va a traer a su vida crecimiento, más libertad y más bendición. Así que pase la bola, pase la onda, pase la información. No diga, ay no, el pastor quiere que pase el enlace y no murmure, ya hablamos de eso, ¿no? Sino fomente la unidad, fomente el evangelismo y que otros conozcan del Señor. Nos vemos esta noche, 8 de la noche, en vivo, por Face o por Instagram o por YouTube nos pueden encontrar. Sofía, despidámonos, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo devocional. Qué rico es compartir la palabra de Dios, gozarnos en ella. Y esperamos que compartan este video, le hablan ahí a sus amistades. Desde la casa también podemos evangelizar, ¿no? Por las redes, ¿no? Ese es el objetivo. Claro que sí. Andrea. Gracias, iglesia, y gracias a todas las personas que estuvieron ahí conectados. Como lo decía Sofía, sí, a través de estos medios de comunicación podemos evangelizar. Dios les bendiga a todos. Los extrañamos y pronto los veremos. Bendiciones. Hasta luego. Chao, chao. Bye.